Cinefilia, un programa dedicado al séptimo arte. Comenzamos. Todas las voces. ¿Qué tal? Estamos como cada jueves en Cinefilia, pasión por el cine. Yo soy Artemisa Moncada. Y yo soy Carlos Manuel Cruz Mesa. Y les recordamos que estamos todos los jueves aquí a las 18 horas y nos pueden escuchar en Álamo a través de La Voz de la Huasteca en el 90.7 de FM, en Papantla a través de La Voz del Totonacapan en el 90.3 FM y en Tlacotalpan a través de Viva la Cuenca por el 93.7 de FM. También nos pueden encontrar en las redes sociales de Conexión Veracruz, en Facebook y Twitter. En Facebook en Conexión Veracruz Radio y en Twitter en @Radio Conexión B, así como la página web www.conexionveracruz.com.mx. Nuestro teléfono en cabina con la 228 es el 237-0000. Y bueno, comenzando con esta proximidad de las festividades tanto de Halloween como de Día de Muertos, vamos a iniciar una serie de programas especiales que van a tratar la historia del cine de terror. El día de hoy vamos a hablar de este género entre 1896 y 1949. Pues como ustedes saben, el cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por provocar en el espectador sensaciones de miedo, de disgusto, de repugnancia, de horror, de incomodidad o de asco. Y bueno, los temas del cine de terror, Artemisa, pues tú sabes que son muy variables, que van de lo preternatural a lo sobrenatural, a la alteración de la realidad. ¿Qué vendría siendo qué? Lo preternatural, Ajá. aquello que no entra dentro de las leyes de la naturaleza. Y lo sobrenatural es aquello que está sobre las leyes de la naturaleza. Entonces los monstruos, todo esto sería más preternatural. Oh, y bueno, la alteración de la realidad, la irrupción de las fuerzas del mal en la realidad también, o por supuesto los actos de criminales. Bueno, pues cabe destacar que, como lo mencionamos cuando hablamos del origen del cine, los Lumière fueron los que en 1896, además de traernos el cine, así como invento, pues fueron los que, vayan, sin querer ni hacerlo, hicieron la primera película de terror al ponernos en pantalla la llegada del tren, de un convoy. Pues imagínate la gente que no estaba acostumbrada a este nuevo invento y demás, entonces al ver la llegada de este tren pensaron que era en realidad uno de verdad y que los iba a arrollar, ¿no? Entonces la gente salía aterrorizada, gritando, cual película de terror magnífica. Bueno, ellos también nos trajeron la charcutería mecánica y el esqueleto bailarín, que también tienen sus connotaciones de terror. Sí, porque fue la primera vez que vimos a un esqueleto animado, bailando. ¿no? Bailando. La primera vez, porque ya hemos visto muchas. Las caricaturas nos han traído también muchos esqueletos bailarines. Así es. Y bueno, el primer director que rodó filmes ya con temas sobrenaturales de manera intencional fue, por supuesto, Georges Méliès. Este francés que entre 1896 y 1910 creó películas, cortometrajes como Una pesadilla, Una noche terrible, La mansión del diablo. Hizo una adaptación del Fausto de Goethe, Fausto y Margarita. También La posada embrujada, El hombre de las cabezas, en el cual un hombre va poniendo un montón de sus propias cabezas y se multiplican. Es una pesadilla extraña. También hizo una adaptación de La tentación de San Antonio de Gustave Flaubert, este escritor francés. El diablo y la estatua, La sirena, La caldera infernal, Las 400 farsas del diablo y por supuesto El monstruo, que era acerca de una bestia gigante, y El inquilino diabólico. Vaya. Hubo varios cineastas que se enfocaron en esto de hacer ya el cine de terror como estilo de vida. Al despuntar el siglo XX, en 1900, Edwin S. Porter rodó cortometrajes como El tío Josh en el Hotel Encantado y la pesadilla del tío Josh. Ese tío era Iba bastante mal. En 1901 le tocó a Robert W. Paul producir El bebé sobreincubado y Scrooge o El fantasma de Marley. Y para 1903, Cecil Hepburn y Percy Stone
realizaron la primera adaptación de Alicia en el País de las Maravillas, de 8 minutos de duración. Esto lo incluimos por esta situación de que es como un sueño locochón, Claro. que parte de ahorita yo lo podemos ver como un cuento sumamente infantil, pero tiene connotaciones de terror, ¿no? Al ser perseguida, al no saber dónde está, etcétera, etcétera. Claro. Así, si no creen que es terror, que les pase lo mismo que a Alicia y van a ver que sí. Uh-huh. Bueno, para 1907, el español Segundo de Chomón inició sus cintas de temas sobrenaturales, como El espectro rojo o La casa embrujada. Para 1909, David W. Griffin dirigió Edgar Allan Poe, con una mezcla entre la biografía del escritor y algunos de sus relatos. Y en 1910, Otis Turner hizo la primera versión del Mago de Oz. Y bueno, El bebé sobreincubado, que lo mencionabas, fue la primera película de gigantes que se hizo. El bebé era sobrealimentado, sobreincubado y creció y era enorme. Para 1910, G. Searle Darwin filmó la primera versión de una de las figuras principales del cine de horror, además de ser una de las principales de la literatura, por supuesto, que era Frankenstein. Hay que destacar que en esta versión el monstruo era construido en un horno. Uh-huh. Y bueno, ofrece además una de las escenas más escalofriantes en todas las versiones de Frankenstein, que es primero un esqueleto que poco a poco se empieza a cubrir de carne, pero da la impresión de que esa carne es como si fuera carne molida, y el esqueleto se mueve y se le va creando una carne mientras está entre las llamas, como si estuviera como cociéndose. Horneándose, Sí, se mueve de manera espasmódica hasta que finalmente nace, ¿no? Esta fue la primera versión de Frankenstein antes de la clásica de Universal. Hablamos de 1910, una fecha tan temprana. Bueno, pues al año siguiente, en 1911, Francesco de Bertolini realizó El infierno, una extraordinaria adaptación del libro de la Divina Comedia de Dante, con efectos especiales muy buenos para la época. Hubo además 2 adaptaciones de la novela El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y la de Lucius Henderson de 1912, y la de Herbert Brennan y Carl Laemmle en 1913. Para 1931 se lanzaría la versión clásica de esta obra, con Frederick Marsh como protagonista y dirigida por Robin Mullan. Sí, además, ahora que salió en DVD esa adaptación de Francesco de Bertolini del infierno, ay, maravilloso, trae música de Tangerine Dream, sí, que es uno de los grupos principales de Alemania. Y en Alemania también surgió, bueno, el expresionismo alemán, que es una de las bases del cine de horror. Y bueno, aportó los primeros grandes clásicos de la cinematografía de este género. La primera fue sin duda El estudiante de Praga, que realizó Hans-Heinz Ewert, que es la adaptación de... hizo una adaptación con Stella Ray en 1913 de este mito. En 1915 rodó El Golem. Esta versión del Golem está basada en la novela de Gustav Meyrink y habla acerca de un hombre de barro que asuela... también es horneado, ¿no? También horneado, que asuela el gueto de Varsovia. Y bueno, fue protagonizada y dirigida por Paul Wegener. También en 1920 le tocó el turno al gabinete del Dr. Caligari de Robert Wiene, con esta escenografía que está llena de casas torcidas, sí, calles sinuosas, que reflejan la mente que está desbaratándose del protagonista, que está enloqueciendo. Y bueno, también Wiene dirigió Las manos de Orlac en 1924, que es la primera vez que se habla acerca de manos vivientes, cuando un pianista que pierde las manos en un accidente le injertan dos nuevas extremidades que pertenecieron a un asesino y estas comienzan a dominarlo. Y bueno, finalmente en 1928 Paul Leni dirigió El hombre que ríe, que es una adaptación de la clásica novela de Víctor Hugo. Este hombre deforme con una sonrisa enorme y terrible en esta película, es impresionante, y que dio origen además a lo que sería uno de los mayores villanos de los cómics, que es el Joker, el archienemigo de Batman. En esta película se inspiraron para dibujarlo. Y con esa gran sonrisa, ¿no? Sí. Pero el actor era magnífico en ese sí, porque sí tenía todo el énfasis
pues que la caricatura también captura, pero pues verlo en una persona es escalofriante. Sí, es escalofriante. Bueno, son dos los directores más importantes de esta primera época. Uno es F.W. Murnau, responsable de la lóbrega y expresionista Nosferatu, la manita. Nosferatu, el vampiro, película de 1922 basada en la novela de Bram Stoker, Drácula. Esta cinta fue prohibida por una demanda interpuesta, porque no tenían los derechos de la obra, y pocas son las copias que sobrevivieron y que pues algunas ya han sido, por haber sido remitidas al extranjero, pues sobrevivieron, ¿no? Y que podemos ya verlas. Gracias a... Bueno, Murnau fue el que adaptó en 1926 el Fausto de Goethe. Otro director es Fritz Lang, creador de joyas como El testamento del Dr. Mabuse y M, el vampiro de Düsseldorf, basada en el asesino serial alemán Peter Kürten, y La mujer en la luna y Metrópolis, claro. Claro, ya en un programa futuro hablaremos de Murnau y de todo lo que significó la filmación en Nosferatu. Es un programa bastante extenso porque tenemos Metrópolis, bueno, también con Fritz Lang tendremos Metrópolis. Uno de Fritz Lang. Sí. Y bueno, otras cintas destacadas fueron La Conciencia Vengadora, que filmó D.W. Griffith, que estaba basada en otro cuento de Edgar Allan Poe, en 1914 la hizo, y sobre todo Hashan, La brujería a través del tiempo, que hizo Benjamin Christensen, y que es la primera película que trata temas sobre satanismo. Es además una película con desnudos, con filmaciones de supuestas misas negras. Fue en su momento impactante, aún es considerada una película impresionante por muchos, y data de 1922. Otra fue la primera adaptación del Jorobado de Notre Dame, que hizo Wallace Wortley, otra novela de Víctor Hugo, de la que se rodarían muchas versiones, quitando cada vez más el asunto dramático, descafeinándolo hasta llegar a Walt Disney. Pero bueno, aquí todavía respetaban la figura de Quasimodo. Esta fue de 1923. Que no era buena onda. Pues no realmente. Estaba enamorado, pero no era buena onda. Y bueno, también se hizo la primera versión del Fantasma de la Ópera, que está basado en una novela de Gaston Leroux, francés. La rodó Rupert Julian en 1925. Esta versión es la clásica donde el fantasma no tiene nariz y es uno de los, no tiene nariz, de los grandes diálogos. Es horrible, no tiene nariz, gritan. Ya se volvió musical y como que todas estas versiones se iban. Eso lo debemos a Andrew Lloyd Webber, ¿no? Sí. The Fountain of the Opera. Sí. No. Hasta Antonio Banderas creo que la canta una vez con Sarah Brightman. Esa parte. Sí. Hubo también dos versiones, una mejor que la otra, de La caída de la casa de Usher de Edgar Allan Poe, que se rodaron las dos en 1928. Una la dirigió Melvin Weaver y otra Jan Epstein. En una hay una muy buena escena donde se entierran a Madeleine Usher debajo de una gran lápida de cemento, etcétera. Y bueno, en el 32 se rodó Vampire de Carl Theodor Dreyer, que acá le pusieron algo así como La bruja diabólica, una cosa así horrible. Pues se llamaba Vampira y es también de las cintas que inician las filmaciones acerca de estos seres después de Nosferatu. Bueno, pues la década de 1930 fue la época de oro del cine de terror. Durante esos años dominó el cine de monstruos. Se produjeron obras maestras del género por parte de estudios de la Universal, y esa saga es catalogada como el primer universo cinematográfico de la historia del cine de terror. Sí. De todos estos que ya mencionaremos, pero pues fácil, cualquier monstruo de los clásicos, la Universal lo hizo. Sí, bueno, la Universal... aquí el origen está en 1927, cuando el director de la Universal en esa época fue a ver una obra de teatro que era la adaptación de Drácula, y la estaba protagonizando Bela Lugosi, que después sería el protagonista de la primera película. Mira. Le gustó tanto cómo estaba la adaptación, y le gustó tanto el acento de Lugosi, que era además un inmigrante, que le propuso a la Universal rodar estas cintas. Claro, recordemos que el contexto era el de la Gran Depresión, etcétera. Total que, bueno, Todd Browning en 1931 dirigió la primera adaptación oficial de Drácula, ya dije, con Bela Lugosi,
Como curiosidad, en esa cinta Drácula no tiene colmillos. Nunca se le ven. Nunca se le ven los colmillos. Claro, Lugosi con el tiempo se terminó creyendo el papel. Se creía que era un vampiro real, pidió que lo enterraran con su traje del conde, etcétera. Y bueno, destaquemos que al mismo tiempo que estaba rodando la versión de Todd Browning de Drácula, George Melford dirigió una versión alternativa de Drácula en español. Para esto utilizaba, por supuesto, otro reparto, pero los mismos escenarios. Durante el día él veía cómo filmaba Browning la versión de Drácula con Lugosi y mejoraba cosas, tomaba notas. Por eso se considera que esa versión es mucho mejor que la original. Y bueno, de Drácula hubo varias secuelas, como La hija de Drácula en el 36, pero Bela Lugosi ya no volvió a aparecer en ese papel, en todas esas. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir hablando de la historia del cine de terror. No le cambies, en un momento más seguiremos hablando de más films. Cinefilia, volvemos. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 6:20. Artemisa Moncada y Carlos Manuel Cruz Mesa están de vuelta contigo. Seguimos aquí en Cinefilia, pasión por el cine. Estamos hablando de la historia del cine de terror entre 1896 y 1949. Bueno, pues ya estamos en 1936 y es ahí cuando James Whale dirigió la nueva versión de Frankenstein. Ya recordarás que estamos hablando del que fue horneado, pues este es con Boris Karloff como el monstruo y creado la imagen que perduraría para siempre, que es el gigante grandote, torpe, con cabeza cuadrada. Ahorita no sé por qué se ideó que fuera verde. ¿Quién sabe? Pero supongo que pensaron, bueno, es que es carne putrefacta o algo así, entonces debe ser eso. Se ve verde. Sí. Bueno, entonces, bueno, tenía un saco amplio, los tornillos donde fue metida la energía que le hacía tener vida. Ah, para eso eran los tornillos, ¿verdad? Sí, pues para conducir. Hasta ahorita entendí, yo siempre pensaba que era como que... Adorno, ¿no? No, como que le estuviera la cabeza o algo así. Bueno, también puede ser que funcionaba para eso, pero es que era parte de lo de los electrodos. De que conectaran más directo. Ah, quizás claro. por eso de la medicina para psiquiatría, ¿no? De que eran los electroshocks en la cabeza para curar la esquizofrenia, claro. Bueno, toda esta parafernalia de disfraz y demás, pues también constituyó un peligro para la salud de Boris, porque usaba unos zapatos tan pesados que él terminó lastimándose la columna. Entonces, bueno, esos eran los actores de antes, tenían que padecer todo lo de todos los riesgos del trabajo, ¿no? Claro. Y bueno, en 1935 se lanzaría la secuela, La novia de Frankenstein, que se considera incluso superior a la primera. Otras cintas, como El fantasma de Frankenstein, presentaron una calidad bastante inferior y provocaron que Boris Karloff renunciara a interpretar el engendro. Pues sí, ya dijeron, ya me van a sacar ahorita, seguro que quieran que baile y con estas cosas, sí. Ya no me va a gustar. Sí, pues sí, 1931 vio nacer a Drácula y a Frankenstein. Y de ahí el año siguiente también fue un año fructífero porque Boris Karloff, otra vez, protagonizó La momia de Karl Front. Y bueno, esta momia se llamaba Imhotep. Hay que destacar que este cadáver egipcio resucitado lo recordamos envuelto en vendas, con las manos así, haciendo así y todo. Pero esa imagen solo dura unos segundos en la película. Sí, la momia es un señor vejete que está viajando por esas partes. Pues es Boris Karloff así, todo con sus cejas. Pero esa versión de la momia la vemos solamente un momento dentro de su sarcófago, cuando cobra vida y se sale.
y ya no lo volvemos a ver. Sin embargo, cuando decimos La Momia, pensamos en eso. Quizás por eso pensamos luego en maestros, en política. Decimos, es como una momia, pues sí, está como... Es que me estaba acordando en alguien en particular. Que sí. Mándale saludos. Bueno, posteriormente salió toda una serie de nuevas momias. Ujú. Sobre todo había una que se llama Caris, que también fue muy popular. Y bueno, las películas, las secuelas eran La mano de la momia del 40, La tumba de la momia del 42, El fantasma de la momia del 44 y La maldición de la momia también del 44. O sea, había Las vendas de la momia. Las vendas de la momia, ¿no? Había toda una serie de momias que pues que ya no tuvieron el mismo éxito, aunque sí seguían recaudando. Claro, siempre hubo público para seguir espantándose. Pues sí. Y otra película de ese año fue El malvado Sarov, de Irving Pichel y Ernest B. Shousack, sobre una isla donde un excéntrico cazador persigue a presas humanas. Por su lado, Todd Browning retornó a los sets y produjo Fenómenos, Freaks, utilizando por ello a auténticos actores deformes en un casting que incluyó, que hizo en ferias y circos, ¿no? Ujú. Para atraer a todo ese tipo de personas. Además, se lanzó La isla de las almas perdidas de Earl C. Kenton, sobre un científico que crea híbridos entre animales y seres humanos. La anterior que mencioné, El malvado Sarov y La isla de las almas perdidas, lo podemos ver en un capítulo de La casita del terror de los Simpson, en donde podemos ver ahí una alusión a ellos. Sí. Y además hicieron después nuevas versiones también y... Ay, no. Se reinventaba Sí. el concepto. En 1933 fue el año en que King Kong, ese gorila gigantesco llevado a Nueva York desde la isla de la Calavera, escaló por primera vez el Empire State Building. Esa versión, que es emblemática, la dirigieron Merian C. Cooper y Ernest B. Schweitzer, quienes también realizaron una adaptación del guión a la novela. Otro personaje inmortal que saltó la literatura al cine, esta vez de las páginas de H.G. Wells, fue El hombre invisible, en una película que dirigió James Whale. Ese hombre invisible también es una imagen emblemática cuando lo vemos envuelto todo en vendas, con lentes oscuros, bufanda y un abrigo, y corriendo, y luego empieza a desenvolverse y no hay nada ahí, etcétera. Eran buenos efectos especiales para la época. Ese año también Michael Curtiz debutó con otro de los que serían los grandes tópicos del cine de horror, que era Los crímenes del Museo de Cera. Y toda la larga cauda de películas de museos de cera que llegarían hasta nuestros días. Por supuesto, en la cinematografía mexicana comenzaron también las películas de horror. En este caso vamos a mencionar las tres primeras de esta época, que fue la primera película de terror cine mexicano, La Llorona, de Ramón Peón, que retomaba la célebre historia de la mujer que asesina a sus hijos y vaga por la eternidad llamándolos. El año siguiente, Fernando de Fuentes lanzó El fantasma del convento, que era una cinta sobre espectros, creo que espectros de unos monjes inquisitoriales. Y bueno, finalmente en el 35 le tocó el turno a El misterio del rostro pálido, de Juan Bustillo Oro. Esas fueron las tres primeras películas de terror del cine mexicano. Ya hubo gritos mexicanos ahí. Ya. La década de los 40 fue de las transformaciones de hombres en bestias. Ok, no tan bestias. En 1941, Lon Chaney protagonizó el mayor clásico en este tema, que es El hombre lobo. Ya lo tenemos bastante bien ubicado a ese monstruo, dirigida por George Wagner. Lo siguieron La mujer pantera, de Jacques Tourneur, de 1942, y El hombre leopardo, de Jacques Tourneur, en 1943 también. Pues él mismo lanzó la primera película sobre cadáveres animados. Yo caminé con un zombie, en 1943, fue la película donde abordaba este vudú haitiano, ¿no? En ese año también se lanzó El híbrido extraño, Frankenstein contra el hombre lobo. Ok. Uh-huh. Imagínate pelearlos a los dos.
Sí, no. Y era una cinta muy taquillera. Todos querían ver pelear a Frankenstein contra el hombre lobo. Hasta la fecha todo el mundo quiere ver Pelear a alguien con alguien. sí, 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 sí. Alien contra Depredador, Freddy Godzilla Krueger contra King Jason. Kong. Sí, Bueno, Freddy contra Godzilla Jason. peleó con todo el mundo. Godzilla Yo creo peleó con todos. Creo que hasta con Hitler, ¿no? Con Lon Chaney repitiendo como licántropo en esta, ¿no? Peleando con Frankenstein. Y Bela Lugosi encarnando al monstruo hecho de cadáveres. Imagínate ver a dos grandes de la transformación Ujú. en peleándose. Sí. ¿Qué haces? Bueno, pues a su vez Lon Chaney encarnaría a Drácula en una secuela llamada El Hijo de Drácula en 1943. Todos los monstruos de la Universal, con excepción de la momia y el hombre invisible, se reunieron en la casa de Frankenstein en 1944 y en la casa de Drácula en 1945. O sea, hicieron su party. Sí. Inclusive, ya ni sé de qué año sea la de... La que siempre ponen, que tiene su versión en español, que y Drácula y el espantapájaros estaba por ahí Sí, bebiendo. la canción. ¿Qué monstruos? ¿Qué es? Bueno, se acordarán ustedes si no en el transcurso del programa. Sí. ¿Qué monstruos son? Algo así, Sí, ¿no? ¿qué monstruos son? Pero tiene su versión en inglés. Sí, la original es en inglés. Entonces ahí es como haciendo alusión a alguna de esas fiestas, yo creo. Yo creo que la ponían ahí en alguna de esas películas, en la casa de Drácula, en la casa de Frankenstein. Bueno, pues había un montón de actores en esas películas. Bueno, en el año de 1945 se lanzó la primera versión del retrato de Dorian Gray, dirigida por Albert Lewin, muy apegada a la novela de Oscar Wilde. Claro. Esa versión se considera la más cercana a la novela de Wilde, porque incluso hay diálogos en la novela que se pasan directamente a la película. Y Henry, el amigo, es cómo se echaba sus soliloquios ahí. Sí. Eran página y media. Entonces es un poco lenta la cinta por eso, porque, bueno, están los diálogos un poquito lenta. La Universal llegó muy rápido a su decadencia. O sea, hablamos de que empezó en el 31 con Drácula. Explotó demasiado. Y para el 48, o sea, 17 años apenas, se fue a pique con una cinta que marcó el final de lo que sería la época dorada de los monstruos, que era Abbott y Costello conocen a Frankenstein. O sea, estos dos cómicos estadounidenses sangrones, de pronto convertían a quien había sido una figura emblemática del cine de horror en motivo de burla y de chacota y de broma. Esto, por supuesto, destruyó la franquicia. Aunque la gente fue a ver la comedia, no les gustó, obviamente. Y ya se acabaron los monstruos. Siguieron lanzando algunas secuelas, pero ya nadie las veía, nadie les hacía caso y nadie las tomaba en serio. Después, los 40 es una etapa que curiosamente casi no tiene películas de terror, a diferencia de los 30 o de los 50. Se produjeron muy pocas cintas porque, estaba la Segunda Guerra Mundial, la economía de guerra. El dinero no se gastaba en hacer filmes, sino en abastecer a los soldados, en crear armas. Y había además otro asunto, que es que la gente ya no se asustaba tan fácilmente con Drácula, Frankenstein, cuando estaban batallas en las que morían miles de soldados. Claro, la realidad estaba dando más miedo que... Estaban los nazis con el Holocausto, estaba Hiroshima y Nagasaki, ¿no? La bomba atómica destruyendo ciudades. Entonces, pues ir a ver al Hombre Lobo era como infantil, ¿no? Banal. Sí, quizá por eso, en esos 10 años, casi no hay películas. Habrá unas 15 o 20 películas en la década. Es algo asombroso. Tendría que llegar la siguiente etapa, de la que vamos a hablar en el siguiente programa, que es la de los 50, cuando el horror clásico de todos estos monstruos emblemáticos se terminó y empezó lo que serían los monstruos gigantes, ya producto de terror atómico, de la obsesión con los insectos, etcétera. Bueno, que también vienen un montón de monstruos tipo del espacio exterior, ¿no? Claro.
los cerebros invasores. Sí, sí. Es la época también de las películas de... También las arañas. Bueno, eso Sí. ya es más adelante, pero las arañas gigantes. Pues es de los 50. Todos, En los ¿sí? 50 están las hormigas gigantes, las arañas gigantes, los escorpiones gigantes, la mantis gigante, Pues sí. ya no me el dragón de Komodo gigante. O sea, la tarántula gigante. Que todo tenía relevancia en cuestiones de por el manejo del uranio y todas esas cosas, ¿no? Sí, La toda radioactividad. la radiación. El hombre... No me acuerdo cómo se llamaba, el hombre increíble. El hombre menguante, el increíble hombre menguante. Ese es el que se encogía, pero aparte Sí. había uno que se hacía gigante. Y había una mujer también de 50,000 pies. Todo en los, Ah, en los claro. 50 el rollo era los tamaños. ¿Algún Y los complejo? extraterrestres. Sí, pero bueno, de eso vamos a hablar en un programa futuro. Ahorita, bueno, sigamos platicando los monstruos clásicos. Bueno, yo creo que a final de cuentas, esto que mencionas de que los monstruos clásicos de la Universal fueron perdiendo como ese, pues, ¿qué se podría decir? Como miedo o poder para generar miedo. Es a raíz de que en Estados Unidos el asunto de satirizar tanto lo que les produce miedo es tan fácil, ¿no? En tanto que lo hacen en Halloween, disfrazarse de... O sea, es muy fácil aburrirse por lo mismo que es todo esto, digamos, la comercialización de esto, ¿no? Frankenstein le sacaron cuántas películas, a Drácula, y ya pues va degenerando, ¿no? En la parodia. Claro. Lo más importante de esta etapa creo que es el cómo el horror en el cine montó los primeros mitos que iban a durar más de 100 años, que siguen hasta la fecha. Primero Méliès pues hizo sus películas sobre el diablo, Ujú. que era como el gran... Y los esqueletos bailarines, o sea, los muertos, etcétera. Sí, la muerte, el infierno. El infierno era algo recurrente en los primeros cineastas, además de los viajes espaciales, pero eso es tema de otros programas, la ciencia ficción. En el caso del horror, por ejemplo, no hay vampiros al principio, ¿no? Ujú. La adaptación de Frankenstein, la primera, bueno, empiezan a brevar los primeros cineastas de la literatura y ahí se clavan adaptando obras de Edgar Allan Poe, de Oscar Wilde, de Stevenson, de Bram Stoker, de Mary Shelley. Todos los grandes clásicos del terror literario empiezan a tener su versión en el cine. Y que lamentablemente van haciendo que uno no lea el libro. Claro, O sea, es tan clásico saber la historia de Frankenstein, pero no haber leído la obra de Mary Shelley. sí, O el moderno Prometeo, ¿no? así es. Bueno, Drácula, tantísimas obras que pues tenemos el acceso a ellas, pero que no los leemos porque ya aparentemente no sabemos la historia. Exacto. Tantas veces la hemos escuchado. Y ves, por ejemplo, la primera versión de Drácula, no Nosferatu, sino ya de Drácula como tal, la versión de Lugosi que hizo Todd Browning, y no tiene casi nada que ver con la novela. ¿No? O sea, la gente cree que conoce el mito por haber visto esta cinta, pero no es así. La mayoría de los pasajes de la novela no aparecen ahí. Drácula, película, además es como una adaptación de la obra de teatro, como platicábamos hace un rato, que este productor de la Universal lo que quería era llevar esa obra de teatro al cine, no la novela. Entonces lo que hizo, acabamos viendo... pues, Una adaptación de la adaptación de la adaptación, sí, ¿no? así es. Entonces, en la versión de Frankenstein también de la Universal tampoco tiene gran relación con la novela. Y son películas que además eran muy cortas, duraban 1 hora y 10. No, y hay mucho material en el libro, ¿no? Sí, claro. Incluso en versiones posteriores tampoco se puede abarcar tanto, ¿no? Sería un motivo quizás como de miniseries, que nunca se han hecho, hasta donde sé. No. Pero sí son obras muy, muy complicadas. También estaban rodeadas de anécdotas, o sea, lo que decíamos hace un rato acerca de Nosferatu y en la versión de Murnau. Por ejemplo, que siguiera viva la viuda de Bram Stoker todavía para defender que la novela de su marido no fuera adaptada al cine, no sé por qué no quería que se adaptara, y demandar a Murnau para que todas las copias fueran destruidas. O sea, imagínate que
que se hubiera perdido. A lo mejor no tenían esa pasión por el cine, ¿no? De cómo estaba todo en sus orígenes y demás. Claro. Era muy fácil decir, pues esa cosa no quiero que degrade mi trabajo. Que muchos lo piensan todavía, ¿no? Como siendo autores, pues no quieres que se lleve al cine porque es otro lenguaje. O sea, Exacto, bien llevada o no, es irrelevante. Es otro lenguaje. No puedes comparar uno con otro. Y de cierta manera la viuda Stoker tuvo razón, porque más que Nosferatu, en Drácula, la versión de la Universal, ya vimos que no tenía nada que ver con la novela de su marido, o sea, le dieron en la torre. Sí. Entonces, pues sí, no estaba tan alejada de la realidad. Y seguramente los huesos de Bram Stoker deben estar, ya ni son huesos, pero deben de estar así como sintiendo escalofríos que cada rato que alguien dice que Crepúsculo es una gran película de vampiros. Sí, pero bueno, vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de la historia del cine de terror en este primer programa especial. No le cambies, en un momento más seguiremos hablando de más films. Cinefilia, volvemos. Artemisa Moncada y Carlos Manuel Cruz Mesa están de vuelta contigo. Regresamos aquí a Cinefilia, pasión por el cine, y estamos hablando de la historia del cine de terror en este primer programa especial de 40 que van a hacer. De aquí en adelante el programa solo vamos a hablar de terror. Sí. Y bueno, estamos hablando de lo ocurrido entre 1896 y 1949. Artemisa, pues, dime, Carlos pues Manuel. Nada, seguimos platicando de estos monstruos clásicos. Que bueno, la primera etapa del expresionismo alemán con el Golem, con el Dr. Caligari. Creo que también tiene como que un origen más a cuestiones de tanto literarios, como lo estábamos mencionando antes de irnos a corte, de obras clásicas. También con cuestiones de leyendas, de mitos, de bueno, un poco del asunto de lo que daba miedo en ese tiempo, ¿no? Porque las historias de terror desde siglos antes se hacían, ¿no? Que te decían La Llorona, por ejemplo, tenía sus inicios desde mucho antes del cine. Entonces, el llevar a la pantalla grande era también como hacer alusión a toda esta folclore social, ¿no? De pues, todas estas historias. El Golem es una historia de judíos, creo. Sí, de judíos. Entonces, es algo pues renuente en esta es algo que se va viendo mucho en esta época, ¿no? Porque claro, no había como que tanta forma de idear. Otra cosa es que con la Universal se ve un poco esta comercialización excesiva de los monstruos, de que, como mencionabas, ya no dan miedo. Ya no tienes... inclusive le preguntas a un niño qué te vas a disfrazar el 31 de octubre o el 1 de noviembre. No nos peleamos con la idea de disfrazarnos, sea la costumbre de donde sea. Pues, no te van a decir, hasta para más se vas a vestir de Thor o de otra cosa más que de Drácula o de Frankenstein o la momia, o no va a haber como que ya este asunto, ¿no? Claro. Ya no son figuras de miedo, son más como de está buena onda el Frankie. Sí. Inclusive tenemos películas como Hotel Transilvania que los hace aún más risibles, ¿no? Sí, a mí me parece adorable en esas dos películas. Es el problema. Deberían dar miedo, no ternura ni risa. Se han convertido en figuras llenas de puerilidad. Como también los piratas, por ejemplo, ¿no? Estos bandidos, esos violadores, ladrones, torturadores y asesinos. De pronto... Asesino de niños. Ajá, ahora pues, son el disfraz de cualquier niño, ¿no? Sí. O los gángsters de Chicago también. En fin, todos estos personajes que en algún momento causaron miedo, terror, destrucción, son ahora pues, un recuerdo, un eco apenas. La Universal también los convirtió en juguetes, en disfraces, como dices, en figuritas de colección. Hace poco lanzaron en DVD, no, en Blu-ray, perdón, un ataúd muy bonito.
Sí. que reúne todas las películas clásicas de la Universal, incluidas otras de las que hablaremos en el siguiente programa, como El monstruo de la Laguna Negra, que ya es de los 50. Y Todo un clásico también. otro clásico, La novia de Frankenstein. O sea, ahora ves a la novia y dices, ¿por qué les daba miedo la novia de Frankenstein, ¿no? Con ese peinado, con canas. Marge Simpson se parece. Ay, Sí, como un rayo de canas a los lados y el maquillaje exagerado. Después, en Alemania, después del expresionismo, cuando vino ya el gobierno nazi, por supuesto, todos estos directores se fueron a Estados Unidos, ya no podían seguir dirigiendo, por eso ahí se acabaron las películas de terror. Fritz Lang se fue a Estados Unidos, etcétera. Murnau también se fue a Estados Unidos. El público empezó a cambiar, los temores empezaron a transformarse, la generación ya era otra, el cine empezaba a abrirse también a otros géneros. Los monstruos clásicos de la Universal llenaron una etapa con mitos básicos: el vampiro, el monstruo hecho de cadáveres con la Frankenstein, la momia, el hombre lobo, ¿no? El hombre que se transforma en bestia, el hombre invisible, todos los básicos. Pero después, pues empezaron a complicarse los temas, ¿no? Ya no podían ser tan básicas las historias, los argumentos, las películas. Claro, porque aparte, si analizas las historias, pues siempre ocurren en lugares que yo no estoy en Marruecos como para que la momia me vaya a matar, o bueno, el hombre lobo, sí, o sea, todo se solucionaba con ponerte ajos en la puerta y no andar en la noche como deberían, no andar los niños en la noche, ¿no? Sí, aquella vieja maldición gitana que aparece en El hombre lobo, que dice: incluso un hombre de corazón puro y que reza en las noches al acostarse puede transformarse en lobo cuando florece el acónito y brilla la luna llena. Yo recuerdo ese diálogo de cuando fui a ver El hombre lobo. Fíjate, me tocó una época en los 80 cuando se reponían las películas clásicas de terror en las matinés. Sí. Entonces ahí me aventé todos los monstruos de la Universal. Y me aventé King Kong y Godzilla. Sí. Ahorita como que ha estado, y sin decir marcas, pero ha estado mucho lo de renovar esas películas o proyectar esas películas que ya no tuviste la oportunidad. Estuvo El Padrino, estuvo Cara Cortada, Buenos Muchachos, y ya ahorita me caigo en cuenta de que yo creo que les gustan mucho los gángsters. Sí. Pero pues estaría muy interesante que hicieran en estas épocas algunos de los clásicos de la Universal en pantalla grandota, claro, y con todo el sonido surround y obviamente remasterizadas. Sí. Que pues ya todos están, porque están en DVD, en Blu-ray, sí, con calidad bastante buena, que también pues nada más sería como sacarle el polvo un poco y ya. Pero estaría muy padre, ¿no? Sí, verlo en la butaca y sentir ese brillo que tenía antes, ¿no? Claro. Y bueno, estará también cómo repercute estas historias tan clásicas. Hemos hablado bastante de los de la Universal, pero es que sí, en verdad son los monstruos más reconocidos, más pues son los clásicos. Y eso de que lo podamos ver en otras películas, tal vez que no tienen la misma relación, o que también son de terror, ¿no? Tanto como Carpenter, que es fan de poner películas que la gente a la cual van a atacar o algo por el estilo están viendo algo en la televisión y esa es una película de terror. Sí, se convirtió en un gran guiño, sobre todo en los 80, aunque hasta la actualidad se ve eso que mencionas de ver una película de horror. También, ¿sabes dónde se usaba mucho? En los videoclips de los 80. La de que salió Bonnie Tyler, no, ¿quién es la que era como una representación? Bueno, Sheena Easton en Telephone. Sí. ¿Qué tiene que ver, no? Sí, ahí sale Drácula, sale Frankenstein, salen unos enterradores, sale una mano viviente. Que es como la de los Locos Adams. Sí, y sale King Kong al final, así sosteniéndola. Mira. Bueno, para los que estaban pendientes de qué canción era de Monster Mash.
la versión en inglés, y la que yo estaba diciendo ¿Qué monstruos son? Es la versión en español de Luis Vive Hernández. Para que la escuchen mientras están ahí cocinando o algo, es muy divertida. Sí, que la cantaba Luis Vive Hernández, que era el vocalista de Los Ojos del Ritmo. En los videoclips también recuerdo el de Cyndi Lauper, de Girls Just Have Fun. Ajá. Ahí sale ella está viendo la tele y sale Quasimodo robándose Esmeralda y subiéndose al campanario también. Bueno, que también esos guiños los podemos ver en otras películas que tienen un poco de terror, que son de otro tipo. Hablaremos también más adelante las derivaciones que ha tenido con el tiempo el terror, que ahora ya es también gore, slasher y todo eso. Pero pensaba en la de Balada Triste de Trompeta, que hace lo mismo, que, o sea, ya tenemos como muy impregnada esa imagen, ¿no? Del el malo llevándose a la damisela en peligro hacia las alturas, quién sabe para qué, porque... Sí, el Golem lo hizo, King Kong lo hizo, Quasimodo bueno, lo hizo. El payaso de Balada Triste de Trompeta. Pero bueno, hablando de los que todos, lo hicieron primero. Todos huyen hacia... ¿Y por qué huir hacia arriba? Sí, no sé. ¿Piensan volar o qué? Pero bueno. Sí, y bueno, pues vamos a tener otra película, es esta, la de... que hablando de esto de ver la película en el cine, la de Frankenstein, fue esta película española, ¿cómo se llama? Creo que algo de la colmena. El espíritu de la colmena. El espíritu de la colmena es de esta niña que ve la película, ¿no? Sí, ve la película de Frankenstein. Y la escena donde arrojan a la niña al río. Esa escena es muy buena en la película clásica de Frankenstein con Boris Karloff, cuando el monstruo se enoja con la niña. Ajá. Entonces la levanta y la arroja al río. Y además hay que destacar que realmente Boris Karloff alzó a la niña, a la actriz, y realmente la aventó al río. Esos niños actores. Eran los tiempos en que no había problemas por eso. Podían fumar, podían andar en un auto en movimiento a gran velocidad. Sí, podían arrojarlos al río y no había problema. Y que págame el seguro y mi doble y todo. No. Eso ya no es querer hacer cine. Sí, no. Eso ya es. Ya no es amor al arte. En fin. Bueno, pues no nos queda más que agradecer a todos los que nos han escuchado. Recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook en www.facebook.com/lacinefilia. Estamos en Twitter en @lacinefilia. Y nuestro correo electrónico es lacinefiliacontacto@gmail.com. Recuerden que nos pueden escuchar todos los jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche. Que vamos a continuar la semana entrante con el segundo programa especial de la historia del cine de terror, aprovechando todas estas fechas que ya se acerca el Día de Muertos y el Halloween. Y bueno, pues desde ahorita hagan su maratón, empiecen a ver todas estas películas. Algunas las pueden encontrar en YouTube, otras las pueden conseguir en Mixup o en alguna otra tienda de video. O si no, pues seguramente alguien por ahí tiene en su videoteca un buen clásico. Claro. Y bueno, pues esto fue otro programa de Cinefilia, pasión por el cine. Yo soy Artemisa Moncada. Yo soy Carlos Manuel Cruz Mesa y nos vemos la semana entrante. Esperamos que esta emisión haya sido de tu agrado. Te invitamos a sintonizarnos el próximo jueves. Esto fue Cinefilia por Conexión Veracruz.